Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, un abrazo grande. Es un placer volvernos a encontrar. Es un placer volvernos a encontrar y compartir eso que nos gusta tanto, que es la palabra de Dios. Es importante, como siempre decimos, son tiempos difíciles, tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados, pero hay que aprender a confiar en Dios. Y eso es lo importante, confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, confiar en la Biblia, que es la voz de Dios para nosotros los que estamos acá en la tierra. Y es importante que en este tiempo confiemos, entreguemos toda nuestra vida al Señor, que le entreguemos todo lo que somos a Dios. Es importante que le creamos a Dios. La palabra de Dios nos dice allí en el libro de Hebreos 11:6, nos dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él le es galardonador de los que le buscan. Me gusta mucho esa última parte, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, no hay lógica si tú te acercas a Dios o tú dices que confías en Dios, pero no le crees, ¿sí? De boca hacia afuera puedes decir que crees y confías en Dios, pero ¿realmente estás creyéndole al Señor? ¿Realmente estás creyendo en Dios? Qué importante lo que dice Hebreos 11:6, la última parte. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sí, crea que le hay. Entonces te pregunto en esta hora, ¿tú estás creyendo en Dios? ¿Sí? ¿Crees que hay? ¿Crees que Dios está aquí, es contigo, está ahí a tu lado? ¿Sí? ¿O simplemente lo confiesas, lo dices porque todo el mundo lo dices porque por tradición te han enseñado de que hay un Dios, o realmente tú estás creyendo en ese Dios? ¿Cómo está tu relación con ese Dios? También es otra pregunta que vamos a hacernos. ¿Cómo está esa relación con Dios? Recuerda que la semana pasada te dije que íbamos a ver un poco sobre la oración, pero aún no estoy hablando de la oración. ¿Por qué? Porque quiero preparar el camino, ¿sí? Quiero arreglar los cimientos para poderte hablar de la oración. La semana pasada hablábamos sobre la importancia que tenemos que limpiar nuestra vida, la importancia que tenemos que quitar el pecado en nosotros para que Dios nos escuche. Ahora, algo importante que vamos a hablar hoy día, previo a la oración, que de pronto lo veamos la próxima semana, y es que hay que creerle a Dios. O sea, para tú orar a Dios, tienes que creer a Dios, creer en Dios, ¿sí? Y entonces, el libro de Juan, capítulo 14:1, Jesucristo dijo alguna vez, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. Es importante que le creamos al Señor, es importante que creamos a Dios, ¿sí? Que le aceptemos y que confiemos en Él, que es lo más importante, que confiemos en Dios. O sea, que confiemos, que tengamos plena seguridad de que el Señor nos guarda, el Señor nos bendice, el Señor nos cubre. Y mucho más ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Y no solamente la pandemia que afecta a tu salud, también hay una pandemia financiera, que de pronto hay muchas empresas que están despidiendo gente, hay muchos lugares, negocios que se han ido a la quiebra, muchos negocios que han cerrado, ¿sí? Muchos despidos. Y son situaciones que están pasando en el día a día y que también afectan muchas veces a las personas, ¿no? O nos afecta a nosotros. Pero lo importante es que tienes que estar confiando en Dios, de que Dios está en la situación y que Dios te va a bendecir y te va a guardar y te va a proteger de todo. ¿Sí? Entonces dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. Es importante creer a Dios. Y en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5, la palabra de Dios también nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa es la versión normal, Reina Valera. La otra versión, la nueva versión internacional, nos dice así, confía en el Señor de todo tu corazón, nos dice el mismo verso, pero cambia la versión. Confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas, o sea, tu caminar. Entonces confía en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos hoy, que hay que confiar en Dios, hay que confiar en Él, dice Jesucristo, confía en mí, confía en mi Padre, ¿sí? Y esta noche quiero comentarte y quiero platicarte una historia que está ahí en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11. Vamos a compartir esta historia ahorita.
quiero compartirla contigo. Si tienes una Biblia en casa, pues abre la Biblia y lee conmigo, o si no, puedes escucharlo y luego lo estudias. En el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11, dice así la palabra de Dios. Dice, 10 leprosos son limpiados. 10 leprosos son limpiados. Habla sobre sobre los 10 leprosos y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra y a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Se pregunta Jesús: ¿dónde están los otros 9? Solo hay uno, eran 10. Y el verso 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a ver algunos aspectos sobre esta historia. Primero, habían 10 leprosos. En aquel entonces los leprosos eran tirados fuera de la ciudad, eran considerados inmundos, prácticamente su vida terminaba allí. ¿Sí? Una vez que alguien contraía esta enfermedad, esta lepra, prácticamente esa persona moría, ya no vivía más, porque era desterrado a cuevas, fuera de la ciudad, pero no pertenecían a la sociedad, no pertenecían al pueblo prácticamente. Ellos vivían fuera, en las afueras, alejados de la ciudad, alejados de la población. Entonces, estos 10 hombres, leprosos todos, vieron que Jesús iba por allí, ¿sí? Y se acercaron a él y clamaron, alzaron la voz diciendo, dice el verso 13, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Ellos claman a Dios, claman al Señor, y el Señor los escucha. Jesús los escucha a todos los 10, sin excepción de ninguno, los escucha a todos. Y bueno, aquí está resumido el texto, pero me imagino que hubo un diálogo de pronto ahí. Pero Jesús les dice, no muy sabiamente, bueno, vayan donde los sacerdotes, y en ese camino Jesucristo sabía, porque ya les había declarado sanidad, iban a ser sanados, y fueron sanados. Se dieron cuenta de que la lepra había salido de ellos. Qué bendición y qué regalo para los 10 leprosos al saber que volvían a nacer en ese momento, que volvían a la vida, ¿sí? Volvían a la sociedad al ser limpios de la lepra. Tanta fue la alegría de ellos que solamente uno reconoció quién era que lo había sanado, que fue Jesús. Y ese uno vuelve, a pesar de la alegría de haber sido sanado, él vuelve atrás en busca de quién lo sanó, en busca de Jesús. Los otros 9, viva la fiesta, se fueron nomás, ¿sí? Pero solo se llevaron un regalo de Dios, que fue la sanación. El otro que volvió, dice el verso 19, Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lleva sanación y lleva salvación, que son dos cosas distintas. Jesucristo vino a la tierra a darnos lo segundo, lo que llevó este hombre, la salvación. Jesucristo vino a darnos salvación y vida eterna. Claro que Isaías 53 también dice que Él en la cruz llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Entonces, este hombre que vuelve lleva sanación y lleva salvación. Los otros 9 que se fueron solamente llevaron la sanación externa, ¿sí? Mas no la interna, mas no la del alma, mas no la de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña Dios hoy día? Que es importante que tú vuelvas al Señor, a dar gracias por lo que está haciendo hoy en tu vida, por la vida que tienes, por la casa que tienes, por el alimento que te sirves, aunque sea un vasito de agua con pan, pero tienes algo que comer y tienes un techo donde dormir. Hoy en día hay muchas personas que no lo tienen de pronto. Hay muchas personas que están de pronto en un hospital, en una cama hoy en día, ¿sí? Hay muchas personas que desearían estar en casa, hay muchas personas que desearían estar con su familia, pero no pueden por diversas razones. Pero tú estás ahí, dale gracias a Dios por eso.
Vuelve al Señor, dale gracias a Dios por eso, por lo que tienes, por tu salud, por tu vida. Agradécele al Señor, agradécele el milagro de la vida que el Señor nos permite por su infinito amor y su misericordia. Hoy estamos con vida. No seas como esos 9 que se fueron, simplemente reciben bendición de Dios y se van. No, vuelve como este uno que volvió y dio gracias a Dios y glorificó a Dios. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que le glorifiquemos, que alcemos nuestras voces y digamos, Señor, te reconozco como mi Salvador, ¿sí? Y que le creas al Señor, que le creas a Dios. Algo importante que me gusta en este verso de los 10 leprosos es la parte cuando Jesús le dice en el verso 17, cuando vuelve este uno, cuando vuelve, Jesús le dice, pero no son 10 los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros 9? De pronto el Señor está preguntando, hoy día, ¿dónde estás tú? No sé quién está allá del otro lado, pero pregúntate, haz la pregunta por tu nombre. ¿Dónde estás? Dice el Señor. Te has alejado de mí. Es hora de que volvamos a Dios. Es hora de que volvamos a orar. Hay personas que llevan siglos que no oran. Hay personas ahí del otro lado que llevan siglos que no miran al cielo y dan una plegaria a Dios. Hay personas que llevan años que no leen la Biblia o de pronto nunca la has leído. Es tiempo ahorita de que te acerques a Dios. Es tiempo ahorita de que vuelvas a Dios, al dador de la vida. Es hora de que vuelvas a Él, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, verso 1. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y mis labios siempre lo alabarán. ¿Sí? El salmista decía, yo bendigo, yo oro a Dios en todo tiempo, mis labios siempre lo alaban, y eso es lo que el Señor quiere que le hagamos, que le busquemos, que le alabemos, que oremos a Él, que nos acerquemos a Él, ¿sí? Pero muchas veces nosotros queremos pedir y no damos nada. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú des? Tu vida, le entregues tu vida al Señor por completo, ¿sí? Le entregues la vida a Dios. Así que en este tiempo de cuarentena que aún estás en casa, le entregues tu vida por completo al Señor, ¿sí? Hay muchas personas que al finalizar esto, porque esto va a finalizar, esta cuarentena va a parar, esta pandemia se va a ir, hay muchas personas que van a ser como los 9 leprosos que se fueron, ¿sí? Hay pocos que van a quedarse, a ver, te explico algo. Hay muchas personas que han aceptado al Señor en este tiempo de pandemia por susto, porque han tenido miedo de enfermarse y están clamando a Dios. Y es bueno, es normal, es normal. Pero hay muchas personas que no saben la hora para que todo termine y termine toque de queda, empiecen a abrir lugares, bares, qué sé yo, e irse y se olvidan de todo. Todo este tiempo de cuarentena que han estado orando a Dios y clamando a Dios va a quedar en el olvido porque van a seguir en su vida normal. Como los 9 leprosos, ¿sí? Como los 9 leprosos que se fueron y no dieron gracias a Dios. Pero el Señor quiere que si ahorita estás allí buscándole a Dios, orando, que sigas, que si termina la pandemia y vuelve la vida normal que teníamos antes, que sigas así, que no te descarriles, que no te desvíes del camino, que no vuelvas a tus sendas antiguas, sino que sigas ahí como estás ahorita. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos acerquemos a Él, como leía en el primer verso, en Hebreos 11:6. Es necesario que si te acercas a Dios, creas que le hay. Cree en Dios, cree en el Señor Jesucristo. Busca, le dice el Señor Jesús, creer en Dios y creer también en mí, dice Jesús. Creamos en el Señor y busquémosle, acerquémonos, ¿sí? Démosle gracias a Dios por todo. Dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar, orar siempre, ¿sí? Y lo más importante, dar gracias a Dios por todo, por todo. Es muy difícil agradecer cuando las cosas andan mal. Es muy difícil dar gracias a Dios cuando las cosas andan mal, ¿sí? Cuando todo va bien, viva la fiesta, nosotros estamos tranquilos. Pero cuando las cosas no andan bien, es muy difícil. Pero el Señor quiere que en todo tiempo, aunque las cosas anden bien, aunque las cosas anden mal, dice, da gracias a Dios en todo tiempo, siempre, da gracias a Dios por todo, porque es la bendita voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy en día, que nos acerquemos a Él, que le creamos a su palabra, ¿sí? Y que demos gracias por todo, y que nos acerquemos a Él, que volvamos al Señor como estos leprosos. 9 se fueron, pero uno volvió. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que volvamos, ¿sí? Culmino esta transmisión
regalándote, como siempre lo hago, un texto final que está en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3. En el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, el Señor nos enseña lo siguiente. Dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sí? En la versión moderna nos dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor es tu roca eterna, lo dice el Señor. Es el mismo verso, pero cambia de la versión de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que confíes en Él. Sí, el Señor te va a guardar, el Señor te va a bendecir, pero tu pensamiento tiene que estar ligado a Dios. Tu pensamiento tiene que estar direccionado a Dios, como lo dice. Él guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, aquel cuyo pensamiento está en Dios, no está en otro lado, sino en Él, confiando, aunque las cosas anden mal, aunque la noche se vuelva cada día cada vez más oscura, aunque el agua siga subiendo y no baje. El Señor quiere que confíes en Él, que tu pensamiento sea siempre el Señor, que tu pensamiento sea siempre Dios. Eso es lo que el Señor quiere que haga, y que nos volvamos a Él. Sí, el Señor viene pronto, el Señor está pronto por venir, la venida del Señor Jesucristo está cerca, así que tienes que arreglar tu vida, arregla esa vida espiritual que de pronto estaba apagada, enciéndela nuevamente, ora, vuelve a Dios, lee la Biblia, que el Señor te espera con los brazos abiertos. Amén. Oro por ti ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Señor, me arrepiento en el nombre de Jesús por todo lo malo que he obrado, Señor. Reconozco que soy pecador, Señor, y pido que me limpies, que me laves, que quites el pecado que mora en mí, Señor, y inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte que has tomado una gran decisión, y ahora yo oro por ti y oro por todos los que están ahí del otro lado y todos los que van a ver posteriormente el video. Señor, bendice la vida de cada persona que está ahí del otro lado, Señor. Pido que seas tú bendiciendo, Señor, que seas tú obrando en estos tiempos difíciles, Señor. Seas tú trayendo paz a cada corazón, Señor. Seas tú trayendo sanidad a aquellas personas que están en una cama de hospital, Señor mi Dios, o que están aislados, Padre. Seas tú trayendo sanidad en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por el poder de las llagas en la cruz del Calvario, Señor. Consumimos toda enfermedad, toda dolencia, la echamos fuera en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, y pedimos que seas tú trayendo el sustento a cada persona, a cada vida, a cada hogar, Señor. Seas tú trayendo el sustento diario, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y gracias te damos por todo lo que nos brindas, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Desde el milagro de despertar cada mañana, Señor, hasta el milagro de acostarnos y descansar cada noche, Señor. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, un abrazo grande. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartirlas con tus amigos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.